Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de El lado oscuro del cerebro. Hemos estado en un pequeño receso, hay grandes artistas que se han ido fuera del país a seguir su incansable carrera de éxitos, de publicaciones, de seminarios, de charlas. ¿Y de quién más voy a estar hablando si no es de nuestro querido, amado Germán Campos? Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, en verdad, claro, han habido hartas cosas en el último tiempo, pero bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Y cómo estás, querido amigo? ¿Cómo va todo, estimado Muy doctor bien, Claudio? muy bien. ¿Sabes qué? Hay algo que no me ha dejado dormir durante todas estas noches y eso es la pregunta de si podemos intervenir nuestros cerebros. Porque de repente uno ve, no sé, pues, un cintillo que te permite entrar a sueños más profundos o ideas en la ciencia ficción de cosas que se conectan en tu cerebro y te hacen aprender un montón de información. La pregunta será, ¿podemos realmente hacer eso, señor Campos? ¿O es materia de, como bien dije, de la ciencia ficción? Mira, y yo diría que para una persona que no está metida en el mundo de la neurociencia y va a ver las últimas técnicas que han salido, que se han desarrollado, que se están estudiando en el laboratorio, parecen verdaderamente cosas de ciencia ficción. Ahora bien, cuando uno las va a estudiar en detalle y ver cómo funcionan, ya no es ciencia ficción. Se está obteniendo mucha evidencia en los laboratorios, se están haciendo estudios y no hemos podido dar cuenta de que efectivamente podemos cambiar nuestro cerebro. Hay dispositivos, hay sistemas que permiten cambiar la actividad cerebral y por lo tanto puede cambiar nuestra conducta o puede cambiar las funciones mentales. Entonces ya queríamos hablar un poquito de eso porque es muy interesante y no sabemos cómo en el futuro este tipo de dispositivos, de tecnología, puede impactar nuestra vida cotidiana. Si esa es la idea, hacia dónde va todo esto. Así que un muy buen tema para retomar el lado oscuro del cerebro, un tema fascinante, entretenido. Bueno, o sea, partamos como desde el principio. Habíamos hablado en algún momento de sistemas para captar la actividad cerebral, ya sea a través de el oxígeno que está ocupando o a través de la electricidad que se va generando, ya sea en el campo magnético o en la electricidad en sí misma. Pero hay una serie de técnicas que a través de la manipulación de estas ondas eléctricas y estos campos magnéticos pueden generar cambios en las frecuencias en la que vibra nuestro cerebro, ya sea a través de una intervención precisa, como vamos a encontrarnos con la estimulación magnética transcraneana, una cuestión gigante acá que hace Sí, boom, 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 una bobina, un super imán. claro, un superimán, o a través de elementos conductuales, simplemente conductuales, que nos lleva a el término neurofeedback. Doctor Campos, ¿nos Sí. podría explicar un poco qué es el neurofeedback? Mira, el neurofeedback es una técnica que yo la encuentro bastante entretenida. De hecho, fue una de las cosas que, o sea, cuando yo la vi, me impresionó bastante y las implicaciones que podía tener, la implicancia. Y básicamente es una técnica que permite que uno cambie sus propias ondas cerebrales, su propia actividad cerebral. Hay que recordar, sí, pues es fascinante, hay que recordar que las neuronas eh, están en una actividad constante, se activan, desactivan, activan, desactivan, y qué sé yo, y cuando uno pone, por ejemplo, electrodos encima de la cabeza, uno lo puede visualizar eso como ondas cerebrales, ¿ok? Que tiene que ver con la actividad eléctrica del cerebro. Hay que recordar que el cerebro funciona eléctricamente. Entonces podemos ver estas ondas cerebrales que están representando aquello. Ok, la pregunta es la siguiente, esta es la pregunta que se hicieron los investigadores. ¿Podemos nosotros cambiar esas ondas cerebrales a voluntad? ¿Qué pasa si yo llevo a una persona al laboratorio y le digo, ok, cambia tus ondas cerebrales? ¿Será posible? Y bueno, ahí fue creado el neurofeedback, que es una técnica que precisamente busca eso, regular la propia actividad cerebral. ¿Cómo se hace? Para que se entienda bien. Voy a poner un ejemplo para que quede más fácil. Supongamos que yo voy al laboratorio y efectivamente ponen un montón de electrodos en mi cabeza. Supongamos 30 electrodos, ¿ok? Un montón de electrodos. Y me muestran las ondas cerebrales en una pantalla. Y una de las gracias del electroencefalograma, siempre esto hay que repetirlo, que el electroencefalograma es muy rápido. Nos da información real de lo que está pasando en nuestras neuronas. Entonces yo puedo ver mi actividad cerebral en una pantalla súper bien. Y ya eso es fascinante, entretenido, ver las propias ondas cerebrales.
Ahora bien, si yo me concentro y trato de mover esas ondas cerebrales en una dirección, por ejemplo, puedo hacer que sean más altas o puedo hacer que sean más rápidas, voy a estar cambiando cómo mis neuronas cambian. Ahora, para que esto no sea tan difícil de hacer, los científicos han hecho otro tipo de cosas. Por ejemplo, se pone una pantalla con un videojuego y se invita a un niño a jugar. Entonces se le dice, mira, el Mario Bros. O el personaje del videojuego solo se va a mover si es que tú te concentras. Ahora, el investigador sabe y está programado el sistema para que, por ejemplo, si el niño mueve sus ondas cerebrales hacia alguna dirección, por ejemplo, las eleva o las hace más rápidas, el videojuego va a avanzar. El niño no sabe que está cambiando sus ondas cerebrales. Él quiere jugar con su mente, pero está cambiando sus ondas cerebrales. Por eso el sistema está funcionando. Y solamente el videojuego va a funcionar o una película va a avanzar cuando el niño pueda cambiar sus ondas cerebrales. Entonces se está entrenando a este niño en cambiar sus ondas cerebrales. Esa es la técnica fundamental. Ahora, esto podría tener algunas aplicaciones. Pero, por ejemplo, si tú tienes la actividad, vamos a decir, a falta de mejor palabra, como una persona, por ejemplo, sin un trastorno afectivo, ya sea, por ejemplo, depresión, para ser más objetivo. Tienes el cerebro de esta persona y grabas, en cierta forma, la actividad del cerebro de esta persona. Y entrenas a una persona con depresión a que module sus ondas cerebrales para que estén en concordancia con la persona sin el trastorno afectivo. ¿Eso se ha hecho? ¿Se puede hacer? ¿Existe algún tipo de evidencia de que se pueda hacer algo como eso? Efectivamente, eso es lo que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos estudiar cómo funciona un cerebro sano, ¿ok? Y podemos ver que hay ciertas ondas cerebrales y, por lo tanto, podemos construir algunos modelos de cómo funciona ese cerebro sano. Por ejemplo, un cerebro en el que la persona no esté sufriendo depresión. Y luego podemos invitar a una persona al laboratorio que, por ejemplo, sufre un trastorno depresivo e invitarla a que haga este ejercicio de imitar el cerebro sano, las ondas cerebrales del cerebro sano. Han habido investigaciones donde se han encontrado mejoría sintomática en relación a este tipo de prácticas. O por poner otro ejemplo, supongamos que hay ciertas ondas cerebrales que han sido relacionadas con una relajación, qué sé yo, con un estado de mayor tranquilidad, mayor calma. Entonces se puede invitar a una persona a que eleve esas ondas cerebrales. Y si es un adulto, no se le pone una película o un videojuego, pero se le puede mostrar una barrita que le va a señalar a la persona si es que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es decir, supongamos, estas ondas se están estudiando las ondas alfa. Entonces la persona puede aumentar la barrita que le va a indicar que está aumentando sus ondas alfa. La persona solamente está frente al computador tratando de hacer esto. Y al comienzo no lo va a saber hacer, pero va a llegar a un estado interno que se va a dar cuenta de cómo hacerlo. Y de esa forma va a descubrir este estado interno gracias a esta barrita que le va indicando si es que están cambiando sus ondas cerebrales. Así, por ejemplo, hay evidencia bastante interesante sobre cómo el neurofeedback puede ayudar a mejorar las memorias. Por ejemplo, alguien estudia algo, por ejemplo, se puede leer un libro, qué sé yo, de filosofía, neurociencia, literatura, lo que sea, o un examen de la universidad, y luego se va a hacer una sesión de neurofeedback donde tiene que subir ciertas ondas, que son ondas más lentas y que tienen que ver con la memoria, eso ya lo sabemos, de 4 a 8 Hz. ¿Ok? Y la persona, si que está media hora subiendo estas ondas cerebrales asociadas a memoria, luego cuando se mide su memoria al otro día, su memoria es mejor comparado con aquel grupo que no hizo el neurofeedback. ¿Cachai? O sea, es impresionante la implicancia que esto puede tener. Ahora, ahí te tengo una primicia, Claudio. Ya, a ver, me gustan las primicias. Y por eso estábamos afuera ahí, Claro. compartiendo estos resultados con los colegas. Nosotros, acá en el laboratorio de la Universidad Católica, hemos desarrollado una técnica, también con neurofeedback, que nos ha mostrado lo contrario, que hemos podido debilitar algunas memorias. Es decir, las personas aprenden algunas cosas y luego, pues, gracias al neurofeedback, estas memorias se debilitan o afectan la consolidación o estabilización de la memoria. Y esto puede ser importante. Pero Dale. debilitar memorias, ¿eso no tendría efectos directos como por traumas, por ejemplo? Buena pregunta. Exactamente. Claro, no estaba en pauta para Buena nada. pregunta. No, pero, o sea, hay un montón de trastornos donde las memorias están exacerbadas, patológicamente exacerbadas. Entonces podemos pensar
precisamente por los trastornos por estrés postraumático, es el nombre técnico, donde la persona sufrió algo, qué sé yo, muy doloroso desde el punto de vista emocional, algo que sobrepasó a la persona emocionalmente, y por lo Claro. tanto quizás sea bueno disminuir la fortaleza de esa memoria. No es que a la persona se le borre lo que vivió, pero sí apuntar a la memoria emocional, que la persona no se vea sobrepasada al recordar lo que le sucedió. Ese podría ser un objetivo terapéutico. Ahora, todo lo que estamos mencionando está en investigación, está en veremos, se están haciendo las investigaciones, todavía nada muy claro y todavía no se sabe muy bien cómo trasladar esto al mundo clínico, al mundo de la terapia, pero hay investigaciones que para allá van apuntando. Así que, oye, imagínate en el futuro tener todos estos dispositivos en casa y utilizarlos, obviamente de manera responsable, pero por ejemplo, si quiero aprender algo más, si quiero reforzar mi aprendizaje o qué sé yo, cuáles van a ser las utilidades de esto. Pero Oye, vamos a poder cambiar nuestro cerebro a nuestra voluntad, sin fármacos, sin nada. Somos nosotros mismos cambiando nuestras ondas cerebrales. oye, pero te quería llevar como a un elemento un poco más controversial. A Por ver, ejemplo, no sé si tú estás familiarizado con Neuralink. Neuralink, sí, de Elon Musk. Exacto. Que para los que no sepan es abrir el cráneo, hacer un circulito y meter un dispositivo que puede leer tus ondas cerebrales de forma online. Por lo menos en los experimentos han salido exitosos con chimpancé y con cerdos. Sí, lo he visto. Ujú. ¿Qué opinas sobre meterte algo que esté monitoreando tu actividad cerebral 24/7? ¿Eso es un avance o podría tener posibles problemas? Bueno, sin duda es un avance tecnológico. El hecho de que lo podamos hacer ya es increíble. El problema de todo esto, creo, Claudio, y no sé, luego tú me contarás tu opinión, pero el desarrollo tecnológico tiene que ir de la mano de un desarrollo ético al respecto. Como sociedad, comencemos a pensar cómo se podrían utilizar estas tecnologías de buena manera. Entonces yo creo que la pregunta es, o mejor dicho, la respuesta tiene que ver con un depende. Depende para qué se va a utilizar. Es decir, si yo puedo monitorear mi cerebro constantemente para, para beneficios de mi salud, para, por ejemplo, ir viendo cómo se van comportando y esto sea como datos que una persona, un médico, una institución social pueda utilizar para que si yo diagnosticar algo, para ayudarme a mejorar mi salud, yo lo encuentro perfecto. El problema, creo yo, es que cómo se van a manejar estos datos. Y aquí saltamos a un punto que ya se está tratando, se está desarrollando, se está discutiendo, que tiene que ver con los neuroderechos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros como sociedad de compartir nuestros datos cerebrales y también nuestra experiencia interna? Hasta ahora, nuestra experiencia interna eh, está enclaustrada, es privada, pero va a llegar un momento en que a través de estos datos cerebrales quizás puedan descifrar, interpretar lo que estamos pensando o sintiendo, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a utilizar esta información? Tiene que ver lo mismo, por ejemplo, con la energía nuclear. La puedo utilizar para crear bombas o para crear energía para, qué sé yo, para una ciudad. Entonces, tiene que ver con el uso. No sé qué piensas tú, Claudio, al respecto. Bueno, o sea, es que cuando hablamos de este tema en particular, la pregunta siempre queda la misma que tú, como, ¿quién lo va a usar? ¿Para Exacto. qué? Ahora, uno puede pensar como, no, bueno, estos datos son privados, yo no los voy a compartir con nadie, pero es cosa de que tú tengas algún tipo de reloj inteligente y los datos de para dónde te estás moviendo, cuál es tu frecuencia cardíaca, cuáles son... Tú puedes sacar un montón de información simplemente de un reloj inteligente. Ah, tú ya te conectado a la Matrix con ese reloj. Claro, entonces uno puede pensar como, bueno, puede tener una serie de, de resistencias, pero también al mismo tiempo hay una serie de formas de disminuir esa resistencia y que en algún momento aceptemos algo sin darnos cuenta de qué es lo que estamos aceptando. Exactamente. Eso me da un poco de temor en cuanto hacia dónde podemos avanzar. Al mismo tiempo, claro, si tú lo ves desde un punto de vista de salud, es sumamente bueno. Si tú tienes un constante monitoreo de tus
ondas cerebrales, podrías incluso observar en qué momento estás entrando en ciertos tipos de trastornos o en qué momento del día aprendes mejor. Claro, o sea, estoy hablando con el desarrollo tecnológico eh, acoplado, pero ya tenemos una serie de elementos como Machine Learning que lo puedes correr en tu propio computador y poder sacar patrones de una gran cantidad de datos, y eso cada vez va a ser más accesible para cada persona. Por lo tanto, en cuanto a niveles de salud, es extremadamente bueno. El problema es que, como bien tú dices, todo esto tiene que ir no solamente el poder hacerlo, no necesariamente significa que debas hacerlo. Exacto. No va pareado. El poder no va igual con el tener que. Por lo tanto, ahí uno se preguntaría de si es realmente necesario o cuáles van a ser las restricciones. Bueno, acá en Chile es un país pionero en intentar legislar un poco sobre los derechos que las personas tienen sobre sus ondas cerebrales. Para nada al punto de que fue promocionado, de que ya básicamente la gente puede saber lo que estás pensando. Eso no estamos, no sé si iría lejos, pero Para eso. falta un poquito para eso. Pero Chile ha impulsado una serie de normas para regular ese tipo de elementos y que esa información permanezca a propiedad del individuo y que el individuo pueda gestar cómo administra esa información. Por lo tanto, claro, no estamos muy lejos en este tipo de tecnologías que podrían intervenir en el cerebro, porque igual hay que tomar en consideración que si tú tienes un artículo electrónico en tu cerebro, ¿qué es lo que impide que esa tecnología avance para empezar a mandar un poquito de energía que cambie de cierta forma o altere de cierta forma tu comportamiento, ya sea para mejor o para peor? Pero ¿quién va a determinar eso? ¿Quién es el que puede decir si Claro. es bueno o malo? Bueno, entonces las implicancias son bastante. Ahora hay que decir algo. Hoy día sabemos, y de hecho hay estudios al respecto, sabemos que no necesitan ponernos electrodos dentro de la cabeza, ni insertar chips, ni nada, para ya manipularnos profundamente, diría yo. Yuval Harari, el historiador de Oxford, habla de esto en su libro Homo Deus, que es un libro súper recomendable. Si pueden leerlo, háganlo por favor, está muy entretenido, donde explica, por ejemplo, cómo las redes sociales y cómo los algoritmos que mueven las redes sociales constantemente van haciendo predicciones sobre nuestra conducta. Y ahí este autor planteaba que, por ejemplo, no recuerdo exactamente el número, pero basta algo así como 150 likes que tú des en el sistema para que el algoritmo quede tan afinado para que pueda hacer predicciones mejor incluso que un familiar cercano. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, cuando hace una predicción, ¿para qué hace una predicción? Obviamente para luego venderte un producto. Entonces Claro. sabe este sistema que si se está acercando el verano, a ti te van a dar ganas de comprar una piscina, o comprar no sé qué, o comprar o renovar el computador, y te va tirando publicidad, etcétera. Entonces, como digo, no es necesario ya que nos pongan electrodos en la cabeza, ya estamos expuestos a una manipulación brutal por parte de estos algoritmos, y eso también debiese ser regulado y utilizado éticamente. Yo creo que falta desarrollo en ese sentido. Pero bueno, ahí nos fuimos para otro lado, pero muy interesante el tema de los Sí. neuroderechos y cómo todos estos tipos de algoritmos nos pueden manipular. Sí, bueno, mira, así como pucha, la parte de los algoritmos y la manipulación lo encuentro maravilloso y, y fascinante, porque hay una frase de Kahneman que dice: tendemos a sobreestimar el nivel de conocimiento que tenemos sobre el mundo y a subestimar el nivel que tiene el azar en nuestras decisiones. Y hace referencia a que de repente muchas de las cosas que decidimos no, uno cree que las estás decidiendo tú, pero muchas son simplemente resultado de una serie de eventos aleatorios. Pero bueno, ahí podemos hablar más de ese tópico que es muy interesante. Pero volviendo un poco a lo que es la intervención del cerebro, y precisamente también te decía esto de Neuralink por otra técnica que se llama Brain Computer Interface, o BSI.
Y quería mostrar algo para los que nos están observando en YouTube. Voy a intentar describirlo de la mejor forma para aquellos que nos van a escuchar en Spotify, pero Vamos a tratar de compartir la pantallita. Dale nomás, muéstralo. Sí. Acá tenemos este artículo que salió en el 2023. Aquí lo podemos ver, 17 de abril, publicado 24 de mayo del 2023, en el que increíblemente lo que se logró fue, a través de dispositivos que registraban la actividad cortical, poder registrar cuando el sujeto quería caminar, tomar esta información, pasarla a un computador, que es una mochila que lleva esta persona, y estimular la parte inferior de la médula espinal para que la persona pudiera volver a caminar. Estamos viendo un caso de una persona que tiene una herida profunda en sus vértebras, que un elemento importante a considerar es que cuando a ti te quiebran, se te rompen los axones que están en tu médula espinal, se producen procesos de cicatrización sumamente grandes que impiden que el axón se pueda regenerar. Por lo tanto, por eso que tú tienes un corte en la médula espinal y puedes perder la movilidad de las partes que estén involucradas o en el sector que esté involucrado. Y esta persona no podía caminar, pero a través de esta tecnología se logra como bypassear, como esquivar un poco la lesión y estimular la parte baja para que la persona, efectivamente, esos axones que están sanos, puedan volver a funcionar, y la persona logró poder volver a caminar brutal, de forma compleja, obviamente. No es que la persona empezó a correr, pero ya podía caminar de forma tranquila con un bastoncito, pero de forma individual. O sea, el nivel de autonomía que se le regresó es increíble. Y todo gracias a que cada vez la tecnología iba avanzando en hacer las cosas más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, con mayor cantidad de procesamiento, lo suficiente para que la persona se pueda poner esta mochila, tenga los electrodos implantados en su médula, más los electrodos implantados en su cerebro, y que esto le permita volver a caminar. O sea, imagínate, es que por eso volvemos a lo mismo, depende del uso que se le pueda dar. Esa información cerebral puede ser transmitida a un sistema que permita que la persona se pueda mover. O sea, eso es fabuloso. Entonces depende de cómo se utilice esta información. Ahora, yo me acordé respecto a lo que tú mostrabas. Este mundial que se hizo en Brasil, hace poco, el mundial de fútbol, precisamente ahí en la presentación del mundial, en la inauguración. Nos vamos volviendo viejos y el tiempo empieza a parecer relativo. Hace poco, hace casi más de 10 años, hace casi 10 años. Bueno, está interesante. Yo pensaba que lo tenía trastornado ahí. Ayer, eso fue ayer. Bueno, ahí Nico Lelis, que es un neurocientífico brasileño, tengo entendido, que mostraba esto. De hecho, el primer golpe de pelota en el mundial fue en una persona con un exoesqueleto que era movido por su cerebro. Entonces la persona podía mover su pierna y patear la pelota. Ahora, eso se mostró como un segundo y los medios no lo tomaron mucho en cuenta, pero era un adelanto espectacular para la época. Y ahora con lo que tú estás mostrando hemos visto cómo va avanzando. Ahora, yo quería ir a otra técnica que me parece muy interesante, que es la estimulación magnética transcraniana. ¿Ya? Son así como extraterrestres, ¿cierto? Pero sí, básicamente la idea es la misma. Podemos cambiar el funcionamiento de las neuronas. Siempre ese es el foco. Entonces hay que recordar que las neuronas, como funcionan eléctricamente, tienen un lado positivo, negativo, crean un campo eléctrico, un campo magnético. Crean un campo magnético y nosotros con imanes podemos interferir ese campo magnético y hacer que estas neuronas funcionen de manera distinta. Entonces la pregunta es, y tiene que ver con lo que tú decías al comienzo, estas bobinas que son verdaderos imanes. Nosotros podemos ir cambiando la posición de estos imanes e ir activando o desactivando partes específicas de nuestro cerebro. Lo que está fascinante, porque podemos empezar a hacer pruebas. ¿Qué pasa si apago esta parte de mi cerebro? ¿Cómo le cambia la conducta o los pensamientos a una persona? ¿Qué pasa si enciendo esta otra parte?
eso servirá para, qué sé yo, mejorar los síntomas de un trastorno mental. ¿Qué pasa si aquí hago otra intervención o acá? Entonces, imagínate para las miles de posibilidades de estudios que esto podría tener. Hay un estudio, no lo recuerdo ahora quién lo había hecho, hay un estudio que utilizando esta tecnología te estimulan la unión temporoparietal, que es un área que queda como por acá, TPJ, sí. el Hay TPJ, TPJ famoso. y estimulaba, no me acuerdo en qué frecuencia era la estimulación, ahí tengo que revisarlo, pero el asunto es que desactivaban el área y en el momento que lo desactivaban, la persona comenzaba a tener una experiencia extracorporal. Es decir, Wow. se veía a sí mismo flotando como en el espacio y veía su cuerpo. Y eso era lo que reportaba. Interesante. No, Porque imagínate, entonces ahí podemos concluir que eso tiene que ver con ese tipo de procesos de integración, etcétera. Entonces, mira, yo me acordé de otro estudio que también está interesante, donde se estimulaba aquellas partes que tenían que ver con la percepción visual, también con las habilidades motoras, etcétera, y se hacía que las personas dibujaran. Pero antes del TMS, que es esta estimulación magnética, las personas le hacían dibujar, por ejemplo, un perro. Ya dibujaban un perro, pero siempre el dibujo era como dibujaríamos cualquiera. Bueno, tú dibujáis bien, pero por ejemplo yo dibujaría un perro así medio charcha, así. Bueno, luego del TMS cambió el dibujo claramente. Y por lo tanto se puede ver que está teniendo un impacto en el TMS. Hay otro estudio, por ejemplo, que mostraba que, bueno, hay ciertas depresiones que son bastante resistentes. Las personas van a terapia psicológica, no se logra mucho en la terapia, van a, qué sé yo, al psiquiatra, tampoco. Hay tipos de depresiones que son muy resistentes, quedan en el tiempo. Bueno, está aprobado el TNS y en una región, la corteza prefrontal izquierda, dorso lateral, una región que tiene que ver, está visto por las emociones en parte, las personas han mostrado que se estimula aquella región ciertas mejorías sintomáticas. Hay que recordar que en las depresiones hay ciertos síntomas cardinales, por ejemplo, la falta de ánimo o el ánimo triste, pero también la anedonia, que es la incapacidad de gozar las cosas que antes gozaba la persona. Bueno, han habido ciertos avances en cuanto a mejoría sintomática utilizando esta técnica. Entonces falta mucho por estudiar con esta técnica y veamos qué resultados da en el futuro. Oye, mira, aquí lo encontré. A ver. Para que la gente no diga que estoy mintiendo. Que estaba inventando. No, estoy inventando tonteras. Acá está. Experiencias extracorporales y procesamiento del yo asociado con imaginería mental en la unión temporoparietal. Es un paper de Olaf Blanke que ha estudiado extensamente integración multisensorial, pero desde el cuerpo, y fue publicado en el 2005. Y claro, ahí muestran la estimulación que se hace en la unión temporoparietal que queda ahí. Pucha, espérate, que me están mandando justo mensaje. Bueno, que, interesante. Es una super técnica que hay que darle cabida ahí en las investigaciones para ver qué nos arroja. ¿Estamos en la hora o podríamos ir a una última? A ver, ya, dale la última. O podríamos hacer una segunda parte. Bueno, vamos a la última, porque igual nos van a quedar varias en el tintero. Pero, bueno, nosotros en un capítulo anterior hablamos de los sueños lúcidos, que básicamente son sueños en los cuales tú tomas conciencia de que estás en un sueño. Entonces tú puedes decir, ya estoy en este edificio, me voy a tirar. Total, es un sueño y voy a volar. No me va a pasar nada, porque estoy dentro de un sueño. O si tú vas escapando de un monstruo y el monstruo te está persiguiendo, qué sé yo, tú dices, este es mi sueño, por lo tanto yo voy a enfrentar al monstruo, no me va a dar miedo, total, es mi sueño y puedo hacer lo que quiera. Es como la película Pesadilla. De hecho, así, ese era el truco para vencer a Freddy Krueger. Bueno, adquirir conciencia en el sueño. Adquirir conciencia en el sueño. Estos son los sueños lúcidos y los científicos están muy interesados en estudiar este tipo de sueños porque están interesados en ver cómo emerge una conciencia dentro de un sueño. En general, los sueños tienen una conciencia, pero bastante rudimentaria, donde las cosas se confunden, son bizarras, el tiempo se pierde, la identidad de las personas va cambiando, los lugares, etc. Entonces, ¿cómo emerge una
una mejor conciencia, o le llaman conciencia secundaria dentro de un sueño, muy interesante para los científicos. Están locos ahí estudiando eso, les gusta mucho. Ok. Se hizo un experimento hace algunos años dirigido por Úrsula Voss, que es una de las investigadoras pioneras en el ámbito de los sueños lúcidos, donde precisamente utilizaban un dispositivo para que las personas despertaran dentro del sueño. ¿Cómo lo hacían? Cuando uno está despierto, como estamos despiertos nosotros acá, si es que no estamos en un sueño, qué sé yo, bueno, supongamos que estamos despiertos y no estamos soñando esto. Hay ciertas ondas cerebrales bastante particulares. Por ejemplo, ondas rápidas, 40 Hz más o menos, que se les llaman ondas gamma. Son bastante rápidas, que si uno la ve en una pantalla, y si uno cortara un segundo de esa señal cerebral, serían 40 montañitas, 40 ondas en un segundo. 40 Hz. Ok, genial. Entonces los científicos, y bueno, Úrsula Voss dijo, ¿será que si inducimos esos 40 Hz cuando la persona está soñando, tendrá un sueño lúcido? ¿La podremos despertar dentro del sueño? Tenía sentido. Así que cuando estamos despiertos tenemos estos 40 Hz. ¿Qué pasa si inducimos esos 40 Hz cuando la persona está durmiendo? ¿Qué pasó? Efectivamente, las personas despertaban dentro del sueño y tenían sueños lúcidos. Imagínate cómo a partir de una estimulación transcranial eléctrica podíamos hacer que una persona despertara dentro de un sueño. Entonces, este es otro ejemplo de cómo existen tecnologías, dispositivos, estos sistemas que permiten cambiar nuestro cerebro, y la cosa no se queda ahí, porque cuando cambia nuestro cerebro, cambia nuestra conducta, cambia nuestra cognición, cambia nuestra experiencia. Eso era lo que queríamos transmitir hoy día. Cómo esto lo podríamos utilizar en el futuro quizás para cambiar lo que nos pasa, nuestra experiencia, nuestros pensamientos, emociones, para mejor, obviamente, y de manera responsable. Quizás algo que se viene, y era bonito compartirlo, y discutirlo, y hablarlo, pensarlo. Yo creo que está muy interesante, y también siempre recordar que esto debe ir acompañado de responsabilidad y desarrollo ético respecto a estas técnicas que van surgiendo. Claro, algo que el ser humano hace constantemente. Siempre piensa si debería hacer las cosas, en vez de simplemente hacerlas. Exactamente. Bien. Hoy ha sido un excelente capítulo. Qué bueno que ya estés acá en Chile, que podamos retomar este programa. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por vernos el día de hoy. Nos despedimos. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con amigos, hacerle propaganda, comentar, tirar deditos para arriba, todo, ponerlo en Instagram, hacer cortos en TikTok, de todo, para que podamos seguir difundiendo ciencia, psicología y neurociencia. Entonces, ¿algo más que decir, doctor Campos? No, ya he dicho todo. Yo creo que se tiene que venir una segunda parte, porque mencionamos 3 técnicas, pero podríamos hablar de 10 más, así que depende de los comentarios, ahí vamos a verlo, claro, pero vamos a dejar pendiente. De total, todos le ponemos que va a venir segunda parte, así que ya, nos vemos. Entonces, cuídense, nos vemos la próxima semana en otro episodio de El lado oscuro del cerebro. Nos vemos. Chao, chao, chao.